Dice el Señor así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hace 8 días nuestro hermano John nos compartía acerca de estas plagas, donde el Señor hace una distinción entre los dos pueblos, divide a estos dos pueblos, y de hecho hoy lo mencionaré también dentro de la prédica, pero en esos versículos dice que Él será conocido o se darán cuenta de que Él es Jehová en medio de la tierra. Y ese en medio habla de esa división. El Señor nos apartó a nosotros. Éramos parte del mundo, pero Él nos apartó a nosotros. Y eso habla de santidad, porque ustedes saben que ser santo es ser apartado. Apartados para el servicio a Dios. Apartados en Cristo. Para ser ahora santos. Para vivir de una manera santa. Y el texto que acabamos de leer nos dice que la forma en que lo hizo fue ni siquiera escatimando a su propio Hijo, y cantábamos que Él no escatimó ni su propia vida para realizar esa distinción entre su pueblo y el que no es su pueblo. Entregó todo por nosotros, entregó su vida por nosotros, y estamos llamados a vivir conforme a ese llamado. ¿Qué escatimamos nosotros delante del Señor cuando Él no escatimó nada para que nosotros pudiéramos ser rescatados de la esclavitud en la que estábamos? ¿Qué escatimamos nosotros? Pero ahora que nosotros hemos sido apartados, hermanos, para Él, nada nos podrá volver a separar de Él, dicen los versículos finales. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Él tuvo el poder para separarnos a nosotros, y de ese poder estaba hablando hace un instante. Un poder que nos humilla para que veamos que nosotros debemos estar postrados delante de Él, humillados delante de Él, reconociendo su señorío. Pero que ahora, estando en este lugar, en esta posición, estando en Cristo, no hay ninguna fuerza que pueda separarnos ahora de Él. Y el llamado es para vivir una vida santa, una vida apartada en cada cosa que hagamos, y no solamente apartados yo, sino todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy. Así que el día de hoy, hermanos, conmemoramos ese sacrificio por medio del cual el Señor nos apartó a nosotros, por medio de la fe, para ser partícipes de las riquezas en Cristo, bendiciones espirituales, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dada para nosotros, que no se compara con ninguna bendición terrenal que podamos tener. Así que, hermanos, les invito a que estemos en pie para que tomemos la Santa Cena y conmemoremos ese acto de sacrificio por el cual el hombre ha recibido la mayor bendición que puede recibir en toda su vida.
Y antes de hacerlo, vamos a orar dando gracias a Dios. Pero también, hermanos, en medio de esa oración, y sé que ya lo hemos estado haciendo, quizás desde anoche, examinándonos a nosotros mismos, reconociendo nuestra insuficiencia y reconociendo su señorío, reconociendo que sin Él no somos nada, reconociendo que fuera de Él no somos nada, que no tenemos vida y que necesitamos y que necesitábamos de ese Salvador y de ese sacrificio perfecto en la cruz. Padre amado, Señor, cuán necio es nuestro corazón, cuán rebeldes, Señor, hemos sido contra ti. Aún, Señor, diariamente nos levantamos en rebeldía contra ti, Señor, y tu palabra, contra tu voluntad y contra tus decretos, queriendo hacer las cosas, Señor, a nuestra manera, pensando y siendo engañados, así como fue engañado Adán y fue engañada Eva, pensando, Señor, que somos dioses de nuestra vida, pensando, Señor, que las mejores formas en que podemos llevar nuestra vida es la forma como nosotros creemos, y no nos inclinamos a ti, Señor, para cada decisión rogando tu claridad y tu sabiduría, sino que simplemente obramos conforme a lo que nosotros creemos que es mejor. Conoces, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Conoces de lo que está hecho el hombre, cada uno de nosotros. Y por eso diseñaste un plan desde la eternidad para enviar a tu Hijo, ese Cordero perfecto, a morir por nosotros en la cruz y pagar por nuestra falta, nuestro pecado, nuestra maldad. Cuando Él no tuvo pecado, pagó por nosotros, cargando todas nuestras maldades en Él y siendo castigadas en Él. Derramaste tu ira sobre tu Hijo para no hacerlo sobre nosotros. Nos has apartado, Señor, para ser santos. Y nuestro ruego, Señor, es que nos ayudes a vivir en santidad, que perdones cada día nuestros pecados, Señor, pero que nos hagas conscientes de ellos para venir en arrepentimiento a ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Gracias, Padre eterno, porque si no hubiese sido por tu misericordia, tu gracia, Señor, estaríamos completamente perdidos. Pero ahora, Señor, sabemos que caminamos a una meta suprema que no se compara con nada, Señor, aquí en la tierra. Ayúdanos a ser conscientes de esto, Señor, a cada uno de nosotros, que en nuestros corazones esté arraigado, Señor, ese entendimiento y ese amor por ti, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, y que sepamos que nuestro caminar es hacia una meta segura, que trasciende lo temporal y lo terrenal, que esto de acá, Señor, no es nada comparado con lo que viene después de esta vida. Ni en gloria ni en condenación se compara nada, Señor, con lo que podamos vivir acá. Pero para nosotros, Señor, será un tiempo de gloria y de glorificación de tu nombre, de alabanza a tu nombre, Señor. Ayúdanos a caminar conscientes de esto. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Padre eterno, Señor, nuevamente queremos darte gracias y rogarte, Dios, que esa misericordia tuya nos cubra cada día, que esa gracia tuya, Señor, nos cubra cada día, pero que seamos conscientes de ella y que nos lleve a vivir, Señor, una vida de santidad. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Tomemos asiento. Gracias, Breiner. Y vamos a estar meditando en los versículos para el día de hoy. Son bastantes versículos, hermanos. Estaremos meditando en los capítulos 9 del versículo 13 hasta el versículo 29 del capítulo 10. Versículo 13 del capítulo 9 hasta el versículo 29 del capítulo 10. Y quiero pedirles, hermanos, que estemos muy atentos todo el tiempo, no solamente al iniciar, sino que todo el tiempo mantengamos nuestra concentración en la palabra del Señor. Vamos a ir avanzando de acuerdo a cómo vayamos yendo en la prédica, hermanos, pero pedirles a ustedes que tomen el tiempo para que en sus casas lean todos los versículos, meditando en ellos e incluso meditando en lo que hablamos en el día de hoy. Quisiera orar y poner este tiempo de predicación en las manos del Señor para empezar con la prédica en el nombre de nuestro Hijo, de nuestro Salvador, el Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Padre, Señor, solo tus palabras son palabras de vida y que transforman, pero sabemos que también son palabras de juicio. En el Éxodo lo hemos podido ver, Señor, tú hablaste a Moisés, a Aarón, hablaste a Faraón, hablaste a tu creación y todos allí escucharon tus palabras, Señor, pero solamente Moisés, Aarón, tu creación hicieron conforme a lo que ellas decían. Pero tu palabra no volvió vacía en ninguno de los casos, porque para Faraón fueron palabras de juicio. Fueron palabras pronunciadas para mostrar su maldad y su corazón duro, y fueron palabras que terminaron siendo juicio para él. Por eso, Señor, te rogamos que nos ayudes a estar atentos a tus palabras, pero no solamente para oírlas con nuestros oídos, memorizarlas, sino que sean palabras, Señor, que transformen nuestro corazón y nos lleven a vivir para ti, de acuerdo a lo que tú estás diciendo en ellas. Que no seamos rebeldes, Señor, a ellas, que no seamos de corazón duro, que no negociemos contigo tus decretos, sino que nos sometamos a ellos en humildad, reconociendo tu señorío. Ayúdanos, Señor, y que seamos conscientes que si hay palabras que vienen a nosotros y no las estamos obedeciendo, deberían ser las cosas en las que deberíamos meditar todo el tiempo. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, en el capítulo 5 de Éxodo nosotros recordamos que cuando Moisés y Aarón llegan delante de Faraón, Faraón dice algunas palabras que hacen parte quizás de lo que fue usado para la condenación hacia él, y él dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? No le conozco, dijo Faraón. Pero cuando leemos ese capítulo nos damos cuenta que el pueblo de Israel tampoco sabía quién era Jehová, no le conocían y se reconocían como siervos de Faraón. Cuando las cargas fueron aumentadas, ellos van delante de Faraón y le dicen: ¿por qué haces esto con tus siervos? ¿Por qué nos aumentas las cargas? ¿Por qué aumentas las cargas a tus siervos? Ellos se reconocen como siervos de Faraón, e incluso
Cuando salen de la presencia de Faraón, se ven delante de Moisés y Aarón y le dicen a ellos que Dios juzgue el comportamiento de ellos porque los ha hecho aborrecibles delante de Faraón. Y muchas veces nosotros como pueblo también estamos angustiados por vernos o por ser aborrecidos por el Faraón, por el mundo, y preferimos que el mundo mejor nos vea a nosotros con agrado antes que Dios. Ese ha sido el desarrollo de todo estos pasajes que hemos visto, porque el Señor advierte por medio de las culebras cómo la autoridad de Él va a demostrar que está por encima de cualquier autoridad sobre esta creación, sobre esta tierra. Y empieza todo ese desarrollo del conflicto de Dios con los dioses egipcios. Y seguimos viendo entonces acá hasta el día de hoy el tema de las plagas. Dios sigue juzgando a sus enemigos y redimiendo a su pueblo. Juzgando a sus enemigos y redimiendo a su pueblo. Y llegamos a este último bloque de plagas. Recuerden que las hemos visto en bloques de A3. Y ya vimos 2 bloques. Y en cada plaga Jehová, nuestro Dios, ha humillado a los dioses que Egipto se ha creado. Que no son dioses verdaderos, sino que Egipto los ha creado. Y cada bloque termina en un juicio sin advertencia para Faraón y Egipto, sino que inmediatamente se ejecuta la acción, como en la de los piojos, donde Dios no le advierte a Faraón lo que va a hacer. El primer bloque, hermanos, su fin era mostrar que no hay otro como nuestro Dios. No hay como nuestro Dios. La creación es un acto suyo, y que el hombre haya podido usarla para su desarrollo es por la misericordia de Dios. Hermanos, es como si nosotros en nuestra casa recibiéramos a alguien y le dijéramos: esta es mi casa, esta es mi nevera, son mis alimentos, son mis cosas, úselas para su beneficio, como usted quiera. Esta es la creación de Dios, y Él nos puso a nosotros acá y nos dijo: pueden comer de ella, yo haré que crezca, yo haré que no falte comida y ustedes podrán alimentarse de ella. La creación le pertenece a Él. No hay vida fuera de Él, fue lo que vimos en esas 3 primeras plagas. Él la sostiene, Él la mantiene el equilibrio y Él es el único que la da. Solamente tenemos ese alimento porque a Él le ha placido mantenerla funcionando hasta el día de hoy. Solo por su gracia todo ha sido sostenido y nos beneficiamos de su creación. Esta mañana la mayoría de los que están aquí pudieron desayunar, yo creo que todos, a menos que haya algún ayuno, pero todos han desayunado, y es por la misericordia del Señor. Solo por su gracia nos puso a vivir en lo que es suyo y lo sostiene de tal forma que nos beneficiamos diariamente de todo esto que no nos pertenece a nosotros. Y eso nos habla de su soberanía y de su misericordia. En el segundo bloque nos habla de que Él es Jehová en medio de la tierra, y fue lo que vimos hace 8 días. Y ese en medio nos habla de que Él hizo una separación. Una separación. Él está en medio. Separó a su pueblo y lo apartó, y eso nos habla de la santidad. Santo es ser apartado. Cuando algo era apartado para el servicio a Dios, hermanos, se hace santo. Se hace santo. Y el motivo de su santidad no está en Él, sino en para quién fue apartado. Somos santos porque fuimos apartados para el servicio del santo. Y vemos en ese bloque que Dios apartó de la tierra de Israel, la tierra de Gosén. En el 8:22 Él dice: yo aparté la tierra de Gosén y mis plagas no llegarán allá. Pero apartó también sus bienes. Recuerden la plaga del ganado, no tocó sino los ganados de los egipcios y no de los israelitas. Y también los apartó a ellos. Recordemos la plaga de las úlceras. Solamente llegó sobre los hombres de Egipto y no sobre los israelitas. Así que no solamente somos apartados nosotros, hermanos, y eso tendrá mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. Es apartado todo, nuestra tierra, nuestros bienes y nosotros. ¿Para qué? Para el servicio al Señor.
Dios no solo apartó al pueblo, sino todo lo de ellos junto con ellos. Dios nos apartó a nosotros para su servicio, pero no solo a nosotros, sino nuestras casas, nuestros bienes son para su servicio. Estas 6 plagas no son en sí destructivas, no son arrasadoras, pero las últimas plagas, las que veremos el día de hoy, Dios dice algo distintivo, y es que esas son enviadas al corazón de los egipcios. Dice en el versículo 14 del capítulo 9, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendan que no hay otro como yo en la tierra. Es enviada al centro de ellos, a la médula de ellos. Son desfallecedoras esas plagas, destructivas y arrasadoras, y desalientan al ver la destrucción que hay. Este nuevo ciclo se distingue de las demás porque son destructivas y van a devastar a la nación de Egipto. Veamos en el capítulo 10, versículo 7, lo que dicen los hechiceros. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Son plagas devastadoras las que vienen en este ciclo. En este último bloque el Señor dice que lo hace para que sepamos que de Él es la tierra. En el 9:14 dice que las plagas van al corazón para que sepan que no hay otro como Él sobre la tierra, y la razón por la cual no hay otro como Él sobre la tierra es porque todo le pertenece a Él. Capítulo 9, versículo 29. El Señor dice así: y Él respondió: Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Y ustedes conocen el Salmo 24, que de Él es la tierra, todo lo que en ella habita, toda la plenitud de ella, todo el mundo le pertenece a Él, y todo lo que hay sobre la tierra le pertenece a Él, nada más. Y esto lo que nos dice es que Él es Señor sobre toda la tierra. Y ese es el título para nuestra prédica del día de hoy. Él es Señor sobre toda la tierra. No solamente sobre la tierra, sino sobre todo lo que hay en ella. Todo pertenece a Dios. Ahora, hermanos, al reconocer que nada es nuestro, sino de Dios, entonces, ¿qué somos nosotros? Si no somos dueños, nosotros somos siervos del dueño. Y para eso fuimos puestos acá en la tierra, para servirle a Él, no para adueñarnos de lo que es de Él. Es lo que Dios le ha dicho a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva, y lo dice acá nuevamente en el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuántas veces lo ha dicho? No las conté, pero cada vez que viene con una de las plagas, de las dos primeras de cada bloque, le está diciendo, y en otras oportunidades también se lo ha dicho: deja ir a mi pueblo para que me sirva. La instrucción no ha cambiado. Faraón intenta negociar, pero la instrucción de Dios sigue siendo la misma. No es diferente. No es diferente. El servir a Dios, hermanos, tiene que ver con la adoración. Y las plagas anteriores nos hablaron de la separación, como lo vimos ahorita. Estas tres nos hablan de la adoración, y es el estar postrados a Él, sirviéndole a Él. Porque la actitud de un siervo, hermanos, es de humildad. Pero el problema del hombre es que es orgulloso. Todos nosotros somos orgullosos. El que es humilde reconoce a su Señor y no se hace Señor de su vida, sino que reconoce quién señorea sobre su vida. Y ese es el primer punto para el día de hoy, hermanos: reconocer su señorío. Reconocer su señorío, porque el Señor, Él es Señor sobre toda la tierra. La tierra es de Dios, y eso nos habla de su señorío, y para vivir conforme a ese señorío debo reconocerlo. Si no lo reconozco, ¿cómo voy a vivir de acuerdo al señorío de Él? El hombre no reconoce ese señorío y por tanto no se postra delante de Él.
¿Cuál ha sido el problema de Faraón? Versículo 17, todavía del capítulo 9. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? ¿Cuál fue el problema de Faraón? La soberbia, el orgullo. 6 plagas. 6 plagas molestas, 6 plagas que les han causado no destrucción, pero muchos problemas, y aún se niega a dejarlos ir. Él se ha hecho Dios en la tierra y Él es el que quiere mantener la autoridad. Yo soy el que digo cómo se hacen las cosas. Los egipcios lo ven como Dios y quizás los israelitas también ya lo están viendo como Dios a Él. Y yo no creo que Él esté muy disgustado con que lo estén viendo de esa manera. Ellos consideraron a Faraón su Dios y el Faraón estaba contento con esa creencia. Por eso resiste someterse al único Dios verdadero, porque no quiere perder su posición. No me someto porque se me quita aquello que me ha dado valor a mí. Él se creía el dueño de la tierra. Recuerdan que leímos hace 15 días Ezequiel 29:3, donde dice: el Nilo es mío, yo lo creé. Eso dice Faraón. Él se cree el dueño de la tierra y que la tierra produce el fruto para Egipto gracias a él. Pero de Dios, hermanos, es cada hecho que sucede sobre la tierra. Y Él se lo dice a Faraón, versículos 15 y 16 del capítulo 9. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. ¿Y qué le dice en el siguiente versículo? Y la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Quién puso a Faraón allí? ¿Y quién lo va a quitar? Faraón no es nada. Cada cosa que conseguimos acá en esta tierra, hermanos, no escapa a Dios. Cualquier posición que usted tenga en la tierra no escapa a Dios. No es solamente porque usted sea muy bueno en algo, es porque Dios así lo ha determinado. Y esto es para que nosotros no digamos: es que yo lo he hecho. El hombre siempre ha sentido ese deseo de sentir que él ha logrado las cosas, pero se olvida que solo son posibles por Dios. Hoy cantábamos que de Él vienen todas las cosas y son para Él. De Él es lo visible y de Él es lo invisible. Cualquier cosa que usted tenga material es por la voluntad de Él, pero cualquier cosa que usted tenga en su interior, sus dones, que no los podemos ver sino solamente por medio de las acciones, o sea, lo invisible también le pertenece a Él. El joven rico y el buen samaritano, lo hablábamos el miércoles. Preguntan: ¿qué hago para mi salvación? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Y el Señor les presenta unas parábolas en las que les muestra que ellos no tienen cómo ganarla, porque solamente pertenece a Él. ¿Tú tienes conocimiento, hermano? Yo tengo algún conocimiento. ¿Hemos podido perseverar en el cristianismo? ¿Somos salvos? ¿Hemos vencido algún pecado? No es porque nosotros seamos diferentes al resto de las personas, es porque Dios así lo ha hecho en nosotros. En el versículo 19, entonces Él anuncia esta plaga del granizo y la envía y les dice allá a los hombres: envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. ¿Qué puede hacer Egipto con toda la creación allí, con el Nilo funcionando nuevamente, pero no pudiendo salir de sus casas a ir a pescar o a recoger sus alimentos? No pueden hacer nada, encerrados completamente. La tierra está allá afuera, pero no pueden salir a cultivar, no pueden salir a recoger, no pueden salir a pescar. Cayó sobre la tierra granizo y fuego, dicen los versículos 23 y 24 del capítulo 9. Granizo y fuego. Fue destruido, hermanos, lo que iba a ser recogido en ese momento. Recordemos que las cosechas se daban por lluvia temprana y tardía. Y en ese momento lo de la lluvia temprana estaba listo para recoger. Quedaron algunas otras cosas
que fueron después devoradas por la langosta. Ellos no podían recoger su cosecha, aunque estaba ahí y había crecido. Dios es dueño de su creación. Hermanos, el orgullo nos lleva ¿a qué? ¿A qué nos lleva el orgullo? El orgullo nos lleva a no oír las palabras del Señor. Faraón no ha oído y la palabra de Dios no vuelve vacía como orábamos ahorita. Cada bloque ha iniciado diciendo que Jehová habló, y él habló a Moisés, a Faraón y a su creación, y su palabra no volvió vacía en ninguno de los casos, porque para Faraón fue palabra de juicio. Alguien me decía que había varias cosas en Éxodo que no podía entender, y yo le decía: hermano, no se preocupe tanto por las cosas que no ha entendido, preocúpese por las que ya entendió y no está haciendo. Preocupémonos por esas. El Señor irá dando luz sobre las otras que no hemos entendido más adelante. Faraón ha oído la palabra de Dios, pero no ha escuchado con su corazón para hacer lo que Él está diciendo que haga. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y él sigue necio en su soberbia. En el versículo 20 y 21 dice lo siguiente: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Las palabras deben ser grabadas en nuestros corazones, en el centro de mis acciones, palabras que generan temor reverente delante de Dios. No puedo decir, hermanos, si hubo conversión en estas personas, pero lo que sí podemos decir es que hubo gracia común. El Señor permite que impíos también puedan tener parte de su gracia, no gracia salvífica. Pero esta mañana, en su casa, la persona más pecadora del mundo, la que nosotros consideremos más pecadora del mundo, pudo desayunar, y eso se llama gracia común. El Señor permitió que ese alimento creciera y que llegara hasta la mesa de este hombre. Aquí les está diciendo a estos hombres impíos: guarden su ganado, y ustedes también guárdense, porque lo que esté afuera va a morir. Pero solamente quienes pusieron esas palabras en su corazón y temieron a la palabra de Dios, hicieron lo que Dios estaba diciendo que debían hacer. Si no vienen las palabras al corazón, hermanos, lo que va a venir al corazón, ¿qué fue? Él dijo en el versículo 13, nuevamente 14. Lo que vino al corazón de Faraón fue las plagas, y lo que debería venir al corazón de nosotros es la palabra de Dios. ¿Qué queremos que venga a nuestro corazón? ¿La palabra del Señor o la plaga? El Señor dice que el que es soberbio, haciéndose sabio, se hace necio, y que Él lo entrega a sus deseos, lo entrega a sus ídolos. La salvación viene solo de Dios y se da como respuesta a su palabra, solo por oír sus palabras y solo por creerla, solo por la fe. Nosotros somos salvos y somos apartados del Señor. Otros echaron en saco roto las palabras de Dios y murieron. Probablemente ellos confiaron, como egipcios, que el dios de la atmósfera Shu, o que la diosa del cielo Nut, o la diosa de la humedad Tefnut, o el dios de la tormenta Set, les iba a guardar de lo que venía y podían protegerlos contra Jehová. Pero la tragedia vino porque los dioses de los pueblos son solamente ídolos. El Dios que nos hayamos fabricado nosotros y que creamos que nos va y nos da seguridad y nos salva, hermanos, será humillado delante de Dios. No estamos seguros en las manos de los dioses que nosotros nos fabricamos. Cuando el juicio de Dios venga, no habrá seguridad para nadie estando bajo su Dios. Debe humillarse delante de Dios. Versículo 3 del capítulo 10. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí?
Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Nuevamente le está diciendo, usted no se humilla a escuchar mi palabra y obedecerla. ¿Hasta cuándo seguirás en esa actitud? Lo que debemos hacer, hermanos, es humillarnos delante de la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo no querremos humillarnos delante de Él? ¿Qué pregunta, hermanos? ¿Hasta cuándo seguirás viviendo como tú quieres, destruyéndote a ti y a los tuyos? Voy a leer una cita de Spurgeon, abro comillas: olvídate del faraón y piensa solo en ti mismo, que el mismo Señor Jesucristo, con la cabeza coronada de espinas y la mano perforada, está junto a tu silla y mirándote directamente a tu alma, diga con un tono de música incomparable, la música del amor: ¿hasta cuándo te negarás a humillarte a mí? Nuestro orgullo nos lleva a estar perdidos, hermanos, y a amar más nuestro pecado. ¿Quién es el que ha concedido la salvación y quién nos concede santificación? Toda bendición espiritual, hermanos, en los lugares celestiales la tenemos solamente en Cristo Jesús. Solo Él la concede y solo la concede en Cristo. No hay Dios como nuestro Dios. Humillémonos delante de Él, hermanos. Y humillarme no es solamente entender el Evangelio. Veamos el versículo 27 del capítulo 9. ¿Qué dice Faraón? Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Está diciendo una mentira? ¿Está diciendo la verdad? Él ha entendido algo allí. Y en el versículo 16 y 17 del capítulo 10, él dice lo siguiente: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado. Este hombre se convirtió, podríamos decir, por sus palabras. ¡Qué confesión! Hecha por el Dios de la tierra. Habla de la justicia de Dios y de la impiedad suya y de su pueblo. Hermano, nosotros podemos engañar a los hombres con nuestras palabras, pero no a Dios, porque Él conoce nuestro corazón. Algunos podrían dar maravillosos discursos de teología, pueden repetir lo que es el Evangelio a perfección, pero no estar humillados delante de Dios. Esta demostración del poder de Dios siempre exigirá una respuesta de todo hombre, como exigió una respuesta de Faraón: ¿hasta cuándo no te humillarás delante mío? Nunca tuvo la intención de apartarse del pecado y abandonar su orgullo. Solo quería deshacerse de las consecuencias temporales de su pecado y de su endurecimiento de corazón. No negociar con Él, hermano, no humillarme significa que yo no negocio con Dios, yo no entro a negociar con Él sus términos. El término de Dios no ha cambiado en todo el tiempo, Él sigue diciendo lo mismo, pero Faraón trata de negociar. Versículos 8 al 11 del capítulo 10, él dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. Pero llega y pregunta: ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Faraón está negociando con Dios sus términos. Y muchas veces nosotros negociamos nuestro estilo de vida con Dios, pero Dios no hará concesiones, hermanos. Él no negocia términos. Nosotros no podemos decirle a Dios: bueno, Dios, si tú me concedes esto, ahora sí te voy a servir con todo mi corazón. Dios, si de pronto sale este negocio, o si de pronto consigo este empleo, entonces ahora sí te voy a servir de esta manera. Él pone los límites, lo vimos hace 15 días. Él no nos llama a negociar.
Él no nos dice, ven, sentémonos y hablemos cuáles serán los términos. Él nos da los términos y nos dice, obedece. Faraón está ofreciendo proteger a sus hijos y a sus mujeres mientras ellos iban al desierto a adorar. Hermanos, las plagas son una advertencia de Dios acerca de su palabra y solo hay dos formas de responder a ella: ponerla en nuestro corazón o ignorarla. Temer la palabra de Dios significa creer las buenas nuevas acerca de Jesucristo, reconocerlo como Salvador y Señor y vivir ahora de acuerdo a eso que he creído. El verdadero arrepentimiento es un cambio completo de corazón que produce un cambio total de vida. El que tiene remordimiento solo quiere que Dios lo deje en paz, y ese cambio me debe llevar a servirle, hermanos. Reconocer a Jesús como mi Salvador y mi Señor quiere decir que ahora yo le sirvo a Él. ¿Y con qué servimos? Con mi adoración, postrándome ante Él, reconociendo que cada cosa que viene a mi vida viene de Él, cada grano, cada vaso de agua que yo puedo tomar, cada logro en mi vida, cada posición, y entonces no pongo mis ojos en lo obtenido, sino en quien lo da. Recordemos que Faraón y Egipto pusieron sus ojos en el Nilo y no en quien sostenía al Nilo, que era Dios. ¿Con qué adoramos entonces? ¿Solamente es algo para mí? El segundo punto que veremos es que debo llevar a otros a que reconozcan el señorío de Él también. No solamente adoro yo. Si yo ya sé y reconozco que Él es mi Señor, y que no solamente es mi Señor, sino que es Señor sobre toda la tierra, pues lo que yo debo hacer es que otros conozcan que Él es Señor sobre toda la tierra y lo puedan ver de la misma manera. No solo la tierra es de Él, sino los que en ella habitan. Veamos el versículo 1 y 2 del capítulo 10. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos mis señales, estas mis señales. ¿Y para qué más? Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Las plagas fueron el plan de Dios desde el principio, para hacer conocer su poder delante de todos los hombres. Y Él cumplió con ese objetivo. Recordemos más adelante cómo la noticia de las plagas estaba por otras naciones y los pueblos temían a la venida del pueblo de Israel porque sabían en qué Dios habían confiado. El éxodo fue recordado como un presagio de los propósitos de Dios en Cristo, hermanos. Romanos 9, acompáñenme allí por favor, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor así: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El éxodo, hermanos, enseña que la salvación en Cristo no depende del deseo o el esfuerzo humano, sino de Dios que tiene misericordia y se compadece de quien quiere compadecerse. El propósito de Dios era darse a conocer a su pueblo. Un Dios que no quebranta su promesa y que no la quebrantará. La promesa que le hizo al pueblo de Israel la cumplió, y la promesa que nos ha hecho a nosotros también la va a cumplir. Estaremos en esa tierra prometida junto a Él, habitando eternamente. Él tiene un plan de redención, hermanos, un plan de liberación, y que así como no faltó con este pacto a Israel, tampoco faltará a su plan de redención para con nosotros. Debemos hablar entonces de ese plan a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque seguro de eso es que debemos hablar, hermanos. Que nuestro enemigo era más poderoso que nosotros, pero no más poderoso que Dios. No lo es. Que estábamos esclavos, que estábamos muertos, y que Dios con brazo extendido nos dio vida y nos sacó de la esclavitud del pecado, y que seremos glorificados.
que hacia donde vamos, por la gracia de Dios, hermanos, es hacia la tierra de la promesa, el lugar de la morada de Dios. Hacia allá caminamos. Predicar de las maravillas de Dios, de su poder, de su misericordia, de su amor, pero también, hermanos, predicamos viviéndolo. Esta mañana en una de las canciones decíamos que la naturaleza, la creación canta de la gloria de Dios. Y la Escritura dice eso, que la creación habla de su gloria. ¿Cómo lo hace si no pueden pronunciar palabras? Sujetándose a los límites que Él ha puesto para cada cosa creada. De esa manera habla de la gloria y habla de que la creación reconoce quién es su creador y su Señor. De esa manera nosotros predicamos de las maravillas de Dios y de quién es nuestro Señor, sujetándonos a sus límites. Su resurrección demostró sin lugar a dudas, hermanos, que Él es omnipotente, que es ese omnipotente Dios que tiene poder sobre la muerte y el pecado. Y esa buena noticia debe ser proclamada en todas las naciones de la tierra, para que el nombre de Cristo, ante ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor de toda la tierra. Él es el Señor de toda la tierra. Debemos predicar este mensaje, hermanos, para que reconozcan a Cristo como Señor y Salvador. Porque no es un mensaje solo para mí, para irme ahora solo. No nos fue dado solo para nosotros. El Éxodo, hermanos, es la maqueta que habla de la redención en Jesucristo. Y ahora tenemos una revelación completa. Dios ya reveló lo que necesitamos sobre su carácter y propósito. Nuestra historia, hermanos, termina con uno mayor que Moisés, quien nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, murió en una cruz como nuestro sustituto y resucitó triunfante de entre los muertos. Esto es lo que nuestros hijos deben saber. Esto define nuestra identidad como pueblo de Dios. Miren cómo responde Moisés ante la pregunta de Faraón en el versículo 9 del capítulo 10. Faraón había preguntado: ¿quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir. Nuestra identidad como pueblo de Dios nos lleva a salir juntos, hermanos, a celebrar juntos, a adorar juntos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso dice la palabra. No hay otro lugar en donde nuestra familia pueda estar mejor. Ellos iban para el desierto. Lo lógico es pensar, es más seguro quedarse en medio de la fuerza de Egipto. Ellos los protegerán y del poder de Faraón. Eso es lo que el mundo quiere que nosotros pensemos, hermanos. Eso es lo que el mundo quiere hacernos creer, que somos mejor cuidados por ellos, que nuestros hijos y esposas, nuestras familias son mejor cuidadas por el mundo que por nuestro Dios. Miremos los versículos 10 y 11 de este capítulo. ¿Qué dice Faraón? Él dijo: así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros hijos? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Mejor vayan solamente ustedes y dejen a sus hijos acá, que van a estar más seguros. Allá hay peligro. Yo los cuido. El mundo no quiere que vayamos a servir a Dios con nuestras familias. El mundo no quiere que sirvamos a Dios como familia. Por eso Él está diciendo: hablen a sus hijos y a sus nietos de mis maravillas. Eso es lo que Faraón noblemente quería decirles, pero lo que quiere es que no se vayan, porque ellos tendrían que volver por sus familias. El mundo representado acá por Egipto no es lugar para estar seguro, hermanos. Solo la tierra de Gosén fue apartada por Dios para que las plagas no llegaran sobre ella. Solo la tierra de Gosén fue apartada para que el juicio de Dios no llegara sobre ella. Y esa tierra es una prefiguración de Cristo. Solo en Cristo nosotros seremos apartados para que el juicio no venga sobre nosotros. No hay otro lugar mejor que en Cristo. ¿A quién entregaremos a nuestros hijos y a nuestras familias? ¿Al mundo para que nos los cuiden? Fuera de Él no hay vida, hermanos. En Cristo no solamente tenemos vida, sino la tenemos en abundancia, dice la palabra.
Fuera de Él no hay paz para con Dios. Fuera de Él hay tinieblas, porque Él es la luz y caminamos hacia el abismo en medio de la neblina. Fuera de Él no hay bendición. Fuera de Él no somos bienaventurados. Fuera de Él nada podemos hacer. Fuera de Él no hay justicia para nosotros. Fuera de Él no hay redención, no hay seguridad, no hay gozo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Pero el mundo ofrece una cantidad de cosas para hacernos creer que en esas cosas es que vamos a estar bien. Placeres. La búsqueda del placer por el placer mismo es señal de confusión interior. Los buscadores de placeres han encontrado una y otra vez que las diversiones temporales de esta vida, hermanos, dan paso a una desesperación más profunda. Sigue el sentimiento de vacío interior. No somos llenados en medio de lo que el mundo ofrece. Salomón concluyó, hermanos, que la vida es regalo de Dios y que la única manera sabia de vivir es temiendo a Dios. Miremos lo que dice Salomón: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si Dios, hermanos, sin Dios, el destino del hombre es la muerte. El hombre sin Dios está espiritualmente muerto. Cuando su vida física se acabe, enfrentará a una muerte continua, la eterna separación de Dios. Recordemos la historia del hombre rico y de Lázaro allá en Lucas 16. Es después de que estos hombres mueren que ambos son conscientes y comprenden la gravedad de las decisiones que tomaron en vida. El rico se dio cuenta demasiado tarde de que hay más en la vida que la búsqueda de lo temporal. Y Lázaro era confortado en el paraíso. No hay mejor lugar para estar que estar en Cristo, y no hay lugar para mi familia mejor que en Cristo. Faraón, hermanos, insinuó que en su tierra había seguridad para ellos, pero nada pudo salvar a Egipto de la mano de Dios. Vino la langosta y acabó con lo que quedaba. Ni el Dios de las cosechas que ellos tenían, que se llamaba Min, ni Nepri, el Dios del grano, ni Anubis, el guardián de los campos, ni Sehem, el protector divino contra las plagas. Todos esos falsos dioses fallaron frente a Jehová. Egipto sigue siendo devastado bajo el juicio de Dios. El mundo será devastado bajo el juicio de Dios. No hay lugar para estar seguros en el mundo. Solo en Cristo estamos seguros. Dejemos de estar buscando nuestra seguridad en el mundo. Las langostas son un anticipo del juicio que tendrá que enfrentar todo aquel que no ha venido a Cristo al final de los tiempos. Acompáñeme a Apocalipsis 9, versículos 3 al 10. Varias de las plagas que vemos acá en Egipto son similares a las que se narran en Apocalipsis. Veamos Apocalipsis 9, 3 al 10, dice el Señor así: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras de humanas. Tenían cabello como cabellos de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ese es el juicio de Dios sobre la tierra. Es real. No es un invento.
Y la única forma de escapar es arrepentirnos y creer en Cristo como Señor y Salvador y humillarnos delante de Él. El mundo y los dioses del mundo no son lugar seguros ante el juicio de Dios. Solo estar en Cristo nos librará de ese juicio. Hermanos, no adoramos solamente reconociendo su señorío y diciendo todo proviene de Él, sino que adoramos anunciando su palabra y llevando a otros a reconocer su señorío y celebrando juntos en familia, adorando a Dios. Porque no solamente la tierra es de Él, sino que todo el que en ella habita. Pero al reconocer su señorío le servimos con todo también, hermanos. Porque su señorío no es solamente sobre los hombres, es sobre todo. Así como la tierra es suya, los que habitan en ella son suyos, y todo lo que tiene el hombre es de Dios también. Todo es de Dios, no escapa a su señorío. Recordemos que Él apartó a la tierra de Gosén, apartó a los israelitas de las úlceras, pero también apartó a su ganado, y todo fue apartado para su servicio. Finalmente Dios trae una plaga como ultimátum para Faraón, y esta llega sin aviso, hermanos, como las últimas plagas en cada ciclo de 3. Eso también debe llevarnos a pensar. Esta vida es el tiempo del aviso. Una vez perdamos nuestra vida, una vez partamos, no hay opción, hermanos. El momento de obedecer es ahora. Esta novena plaga, y quizás alguno dirá, bueno, más adelante, quizás por ahora quiero seguir viviendo mi vida, haciendo mis cosas. No sabemos si esta tarde tendremos vida, y el tiempo para arrepentirnos y creer en Él se ha acabado. Se ha terminado. Esta novena plaga sumió a Egipto en una densa oscuridad por 3 días. Egipto reina, hermanos, allí una deidad suprema en este panteón de dioses que ellos tenían, y el nombre era Amón-Ra. De él se decía lo siguiente, que era el gran Dios que nació de sí mismo, el que creó sus nombres y el que no tiene oponente entre los dioses. Eso decían ellos de Amón-Ra, el Dios Sol, su creador. Uno de los himnos cantados por los egipcios a este Dios dice: no hay nadie fuera de Él, amolda la tierra a su voluntad, Él y solo Él. A toda la gente manada y rebaños, a todos en la tierra que caminan sobre piernas, a todos en lo alto que vuelan con sus alas. Es quien sostiene todo para ellos. Faraón era considerado hijo de este Dios. Dada la supremacía de este Dios de Egipto, era lógico que entonces Jehová viniera a enfrentarlo también, como punto final de sus plagas. Egipto quedó sumido en una oscuridad, y hermanos, y dice la palabra allí que era tan densa que se podía palpar. No se podía ver uno al otro, y duraron 3 días sin levantarse de su lugar. Sin la luz el hombre no puede hacer nada, hermanos. Queda completamente paralizado, porque todo es un peligro cuando andamos en el medio de la oscuridad. Sin la claridad todo sería un tropiezo, y todo es un peligro porque no se puede esquivar. La novena plaga, hermanos, simboliza la oscuridad espiritual del hombre, la oscuridad del corazón endurecido de Faraón y de cada hombre que no ha creído en Dios. Un corazón en tinieblas anda tropezando y en peligro constante. ¿En dónde vivimos, hermanos? ¿En la oscuridad, en las tinieblas o en la luz? Solamente en la luz nosotros podemos ser transformados. Y cuando se va a la luz, hermanos, somos iluminados para que podamos caminar con claridad para la gloria de nuestro Dios. En donde yo vivo hay como un límite en cuanto al tema de los transformadores allí para la luz, y el barrio de enfrente, inmediatamente el del frente, cuando se va la luz allá, a nosotros no se nos ha ido y podemos ver la oscuridad allá de ellos. Y lo contrario pasa, si se nos va a nosotros la luz, vemos que ellos tienen luz. Esto ocurre por los transformadores. Pero acá, hermanos, es tremendo pensar en esta época que la luz es natural, o por las antorchas que ellos podían poner. Pero en Egipto, estando de día, hermanos, hubo oscuridad para ellos, y en la casa de los israelitas había luz. Qué poder sobrenatural de nuestro Señor. Oscuridad en la casa de los egipcios y luz en la casa de los israelitas, de día y de noche, porque fueron 3 días en oscuridad.
Faraón cada vez ha ido cediendo, hermanos, y Dios no ha cambiado su parecer, su exigencia. Es así para nuestra vida. Al igual que el faraón, muchas personas negocian con Dios tratando de que baje sus condiciones, pero Dios se mantiene firme en lo que demanda. Sí, es bueno congregarme, lo sé, pero lo voy a hacer bajo mis condiciones. Voy, pero no quiero involucrarme. O bueno, me involucro, doy de mi tiempo siempre y cuando no tenga que dar de mi dinero. Doy de parte de mí mismo, pero no tengo que darlo todo. Y empiezo a negociar con Dios para ver qué cosas puedo dar y qué cosas no. En resumen, hermanos, estamos dispuestos a veces a convertirnos en cristianos mientras pueda vivir mi vida para mí mismo. Pero cualquiera que piensa de esta manera todavía tiene un corazón de oscuridad. El mundo quiere decirnos con qué debemos adorar. En el versículo 24 del capítulo 10, Faraón le dijo a Moisés: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Va cediendo cada vez más, pero no quiere que se lleven sus bienes. Siempre su intención era garantizar que ellos volverían. Y en el 26 Moisés le responde a él: nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Faraón estaba, hermanos, en oscuridad, pero Moisés tenía luz, y entendiendo que con Dios es todo, la adoración a Dios no es solamente en parte, sino con todo, y Moisés lo entendía. Dios no está sugiriéndole a Faraón o a Israel. Dios le está ordenando que lo hagan de esa manera. Dios no nos sugiere a nosotros con qué iremos a adorar. Dios nos ha ordenado de qué manera lo debemos hacer. Dios había llamado a Moisés para sacar a Israel de Egipto. Por lo tanto, no fue suficiente que él y el pueblo adoraran a Dios mientras permanecían en Egipto. Tampoco fue suficiente que los hombres se fueran sin llevarse a sus familias con ellos. Pero tampoco fue suficiente que la gente se fuera sin tomar también sus posesiones para el servicio a Dios. Dios le ordenó a Moisés que trajera a todos y a todo. Y esto es lo que Dios siempre ha exigido, hermanos. Todo lo que somos y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Nosotros no decidimos con qué adoramos a Dios, ni el mundo nos dice a nosotros con qué adorar. Es Dios quien lo ha dicho. Hacerlo así es parte de humillarnos ante Él, de oír su voz, de ponerla en nuestro corazón. Moisés entendía las demandas de Dios. El faraón no podía tener ni una pezuña, dice en el 26, ni una pezuña. ¿A qué dedicamos nuestros bienes nosotros como cristianos? Hermanos, y aquí quiero ser claro con algo. Este tema no es fácil de predicarlo, y ustedes saben que aquí no estamos haciendo prédicas cada 8 días acerca de diezmos y ofrendas. Incluso a veces en la iglesia unos hermanos me han pedido: pastor, predique sobre los diezmos y las ofrendas. Y yo les he dicho: no debemos estar haciendo ese tipo de prédicas. Nosotros estamos llevando una predicación expositiva, y llegará un momento en que los versículos nos hablarán de esto. Pues estos versículos nos hablan de eso. No es una prédica hoy por alguna situación en especial, es porque los versículos nos están hablando, pero el Señor está hablando a través de ellos. ¿A qué dedicamos nuestros bienes? Nuestro dinero muchas veces están dedicados a las cosas del mundo, pero cuando se trata de traerlo para Dios, entonces allí escuchamos la voz de Faraón y decimos: sí, mejor vamos nosotros, vamos con nuestras familias, pero nuestro ganado no va. Mi familia no está mejor en el mundo, amén, pero mis bienes sí, y los dejamos allá. El mundo dice: su economía no debe servir al reino. Se desprestigia por algunos casos reales de pastores que solamente están buscando enriquecerse, a las iglesias y a los pastores. Pero no es, hermanos, el general de las iglesias. Son iglesias particulares y casos particulares en los que ha pasado, que se vuelven negocios de la fe. Se generaliza a las iglesias y a los pastores como estafadores. Pero nosotros debemos decir, como dijo Moisés en el 26: ni una pezuña será para el mundo. Pero algunos quizás entonces, hermanos, sea bueno decir: sí, llevo mi familia, y somos de los que llevamos a nuestra familia, pero de los que dejamos a nuestro ganado en la casa y no negociamos, y empezamos a negociar con Dios, ¿no? Como Faraón.
Bueno, Señor, voy a dar, pero es que tú sabes que necesitamos que haya más ingresos. Si hay más ingresos, entonces voy a poder dar. Y empiezo a negociar con Dios. Para el mundo no es lógico que el hombre lleve de lo que Dios le ha dado para el servicio a él mismo. Y el enemigo sabe que el corazón del hombre es fácilmente manejable con el tema de los bienes. Entonces trata de hacernos ver que no es lo correcto, que es equivocado, que mis bienes deben estar dedicados a lo del mundo, que como son cosas materiales y terrenales, entonces no tienen que ver con lo espiritual y solamente tienen que ver con lo de acá. Pero Dios ha separado todo lo de su pueblo para su servicio. Venir a Cristo, hermanos, es declarar que no hay mandamiento que no guardemos, ningún pecado que no abandonemos, ningún deber que no cumplamos, y esto es el deber como cristiano delante de Dios. Ningún talento, ningún bien que no empleemos en nuestra ambición de dar toda la gloria a Dios. Yo no elijo con qué adoro a Dios. Dios dice que es con todo, debemos adorarlo con integridad, hermanos. La razón es que la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita, le pertenecen a Él, no a mí. Y entonces estaremos pensando, bueno, ¿cuáles cosas son esas y de qué manera lo debemos hacer? Miremos los versículos 25 y 26. Primero el 25, Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Recordemos que cuando el pueblo de Egipto salió, el pueblo de Israel salió de Egipto, hablaron con los egipcios, ¿recuerdan? Y les pidieron sus joyas, oro y alhajas y todo este tema. Y los egipcios, por la gracia de Dios, se los dieron. Eso no provino de los egipcios, provino de Dios. Y con eso, ¿qué hicieron ellos más adelante? Fabricaron los utensilios para el tabernáculo. Pero ¿qué hicieron antes de fabricar los utensilios para el tabernáculo? Y el pastor Luis habló de eso en su prédica en el Congreso. Se hicieron un becerro. El dinero nuestro, lo que el mundo nos da por el trabajo que hacemos, muchas veces lo usamos para fabricarnos nuestro Dios. Y nos fabricamos nuestro Dios. Compramos un carro y se vuelve nuestro Dios. Compramos una casa y se vuelve nuestro Dios. Y utilizamos el dinero para fabricarnos dioses. Y oímos la voz del mundo entonces. Pero Moisés le está diciendo: tú también nos darás para que ofrezcamos a Dios. Antes de eso, Israel, hermanos, se había fabricado ese Dios de lo que el mundo le había dado, que proviene de eso material. Quizás podría decir alguno allí en Israel, ¿no es cierto? Bueno, ya dimos el oro y las alhajas para que fueran fabricados los utensilios, ya no demos más. Pero ¿qué dice Moisés en el 26? Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. No solamente con lo que el mundo le ha dado, porque a veces, hermanos, quizás pensamos que porque he dado mi tiempo, entonces ya no debo ofrendar. O porque di para la canasta del amor, entonces ya no doy para el sacrificio a Dios. Y empezamos a enredar las cosas y a negociar con el Señor. Hermanos, ¿qué estamos escatimando delante de Dios? Hoy hemos leído varias veces y hemos cantado acerca de que Él no escatimó a su propio Hijo. Dio su vida y no escatimó su vida. ¿Y nosotros qué escatimamos, hermanos? Preguntémonos esto: ¿qué tenemos que sea tan valioso que Dios no lo merezca? ¿Qué es eso que es tan valioso que el mundo merece que yo se lo entregue, pero Dios no? Y no estamos hablando de traer escrituras. Ustedes saben que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de hacer lo que Dios ha dicho que hagamos. Jesús ha dado su vida, hermanos, por los pecados nuestros, y debería ser mi gozo dar toda mi vida por su gloria. Menospreciamos las palabras de Él cuando no lo hacemos. Menospreciaron las palabras de vida que traía Moisés. Faraón se sumergió en la más densa tiniebla. Este será el destino de los que menosprecian a Dios y rehúsan venir a Cristo para tener vida. El mundo y sus dioses no son nada frente al juicio de Dios. Solo en Cristo somos salvos. Él nos apartó del mundo para que le adoremos con todo lo que somos, como familia y con todo lo que tenemos. Humillémonos delante del Señor.
Demos gracias a Dios, hermanos. Oremos, pongámonos en pie, por favor. Y demos gracias a Dios por su palabra. Demos gracias a Dios porque nos permitió alimentarnos esta mañana de lo que le pertenece a Él. Pero no solamente demos gracias con nuestras palabras. Hermanos, no hemos orado. Vamos a orar, por favor. Demos gracias a Dios no solamente con nuestras palabras, sino de la manera en que los versículos de hoy nos están indicando. Padre eterno, Dios amado, Señor, sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía. Y nuestro anhelo, Señor, es que las palabras que se pronuncian cada domingo acá y cada día que nosotros nos acercamos a tu escritura sean palabras para transformación de nuestro corazón. Que no sean palabras, Señor, de juicio, porque comprendemos realmente, Señor, ese juicio que viene y entendemos que solamente en ti somos salvos. Que solamente somos salvos, Señor, en ti, que nuestra familia debería también estar en Cristo. Por eso debemos hablar a ellos del Evangelio, Señor, y de tu salvación, de tus maravillas. Que reconocer ese señorío, Señor, debe llevarnos a nosotros a postrarnos delante de ti con todo lo que nosotros somos y tenemos. No negociamos y decimos con qué sí y con qué no, porque tú ya has dicho con qué debemos hacerlo y tus términos no cambian como lo vemos en todas las plagas. Son los mismos. Debemos adorarte, Señor, con integridad. Que ese sea nuestro anhelo, pero que sea también nuestro obrar. Dios, hemos pedido avivamiento en nuestros corazones. Varias veces la iglesia ha pedido orar por el avivamiento. Pues esta es una oportunidad al haber escuchado este mensaje sobre el juicio que viene, Señor, que nuestros corazones sean avivados y reconozcamos, Señor, nuestra necedad delante de ti y que vengamos en arrepentimiento diciendo no hemos hecho como tú has determinado, sino que hemos querido negociar contigo, Señor. Ayúdanos para que podamos vivir conforme a tu palabra y no de acuerdo a lo que nosotros creemos que debemos hacer. Eso es un verdadero avivamiento. Tener arrepentimiento de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra desobediencia y caminar en pos de hacer lo que a ti te place, Señor, y que lo que nos mandaste hacer. Que así sean nuestros corazones, Señor, un deseo genuino por ti, un deseo que otros te conozcan como nuestro Señor y que también eres Señor de ellos. Pero no es un Señor como Faraón que aumenta las tareas y pone cargas pesadas, sino que es un Señor, por el contrario, que nos ha dicho que la carga tuya, Señor, es ligera. Eres un Señor misericordioso y amoroso, Dios, nos deleitamos en servirte a ti. Que así sea. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.